Saludo cordial para todos y para todas. Mi nombre es Mónica Hernández, soy parte del doctorado en educación y desde el curso Psicogénesis y Aprendizaje Significativo les doy la bienvenida a este tema Límites del constructivismo pedagógico. Iniciamos con la introducción. Como teoría educativa, el constructivismo hoy por hoy es visto como un conjunto de posturas que ofrecen elementos a nivel conceptual, metodológico y filosófico de aprendizaje. A continuación se presentan las ideas frente a los límites del constructivismo desde tres perspectivas: radical, piagetiana y social, a la luz de aspectos de carácter epistemológicos y pedagógicos. Desde el paradigma constructivista y a la luz de Barreto y otros autores en 2006, quienes desde la Universidad de La Sabana plantean elementos conceptuales, logramos establecer que ese paradigma se enfoca en la epistemología como una teoría del conocimiento que busca validarlo. Otro elemento sustantivo es como teoría de la ciencia que permite de manera metódica la aprehensión del conocimiento. Y otro aspecto es como una filosofía de la ciencia, ya que proporciona de manera rigurosa la reflexión y análisis del conocimiento. Unas preguntas reflexivas en cuanto al paradigma. ¿Quién conoce? ¿Cómo conoce? ¿Qué conoce y qué es conocer? Siendo el objeto de estudio la construcción, el desarrollo y el cambio de estructuras de conocimiento. Hablar de constructivismo radical invita también a identificar el distanciamiento existente con el constructivismo moderado representado por Piaget. Glaserfeld nos habla desde lo radical porque se centra en conceptos de orden filosófico y en el plano puramente conceptual y de tradición epistemológica. A su vez, desde ese constructivismo moderado, Piaget se ubica a partir del desarrollo de pruebas de crecimiento afectivo y cognitivo, entendiéndolo desde la psicología del desarrollo. El constructivismo radical, a la luz de Glaserfeld, nos refiere dos tendencias. Una, el constructivismo es una teoría de conocimiento activo que trata del conocimiento como una encarnación de la verdad, la cual refleja al mundo en sí mismo independientemente del sujeto cognoscente. A su vez, habla de la función de la cognición y cómo ésta es adaptativa y sirve para la organización del mundo experiencial del sujeto, no para el descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. De acuerdo a esto, el constructivismo a lo largo de los tiempos se ha convertido como un modelo dominante en el escenario educativo. Ahora bien, ese constructivismo moderado del que hablábamos anteriormente nos lleva a identificar esos postulados desde esas epistemologías de la genética. Para Piaget existe esa teoría de las etapas que muy bien conocemos, la teoría de la equilibración, la utilización de los esquemas de razonamiento formal y el posicionamiento epistemológico. Para Piaget, el niño está implicado en una tarea y es la de dar significado al mundo que lo rodea. El niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás y del mundo de los objetos, a través de procesos de intercambio entre los organismos y el entorno, o el sujeto y los objetos que lo rodean. El niño así construye poco a poco la comprensión
de sus acciones como las del mundo externo. De ahí el valor que le da a la acomodación, a la asimilación y a la adaptación cognitiva. Así las cosas, Piaget refiere una epistemología del observador, centrada en la pregunta, ¿cómo conocemos? Así, refiere al sujeto y cómo éste se acerca al objeto de conocimiento dotado de estructuras cognitivas previamente construidas. En el mismo sentido, habla desde la dimensión constructivista de la epistemología piagetiana y hace referencia al sujeto y cómo éste va construyendo sus sucesivas versiones del mundo al mismo tiempo que construye sus propias estructuras cognitivas. Ese conocimiento no es copia de una realidad, es externa y el resultado de la estructura de sus propias experiencias. Piaget defiende una concepción de la adquisición del conocimiento y cómo éste se caracteriza por una relación dinámica, nada estática entre el sujeto y el objeto de conocimiento. A la luz del constructivismo social, Barreto y otros autores en 2006 refieren la génesis de ese concepto social articulado al constructivismo y nos hablan de Driver, Ilsley, Gillian, quienes plantean como fundamento del desarrollo cognitivo la actividad social y está reflejada en acciones, juicios sociales que al diferir entre sí hacen necesario el proceso de equilibraciones. De aquí podemos también identificar cómo a partir de ese constructivismo social se habla acerca de la realidad y cómo esa realidad es ideada por los individuos a medida que intentan darle sentido a sus experiencias. Experiencias que siempre tienen una naturaleza interactiva y que incide claramente en el aprender a partir de conocimientos previos. Esos conocimientos previos que se enriquecen cuando se comparte con el otro y cuando se está junto al otro. De aquí podemos identificar esta imagen que plantea 4 formas de estructurar el aula, 4 formas de ubicar el mobiliario para favorecer esos diálogos entre los sujetos. Para Barreto y otros autores, en 2006 refieren esos elementos comunes que caracterizan el constructivismo. Por un lado, hablan de la epistemología constructivista y cómo ésta sostiene conocimientos que no se basan en correspondencias o algo externo, sino que son resultado de las construcciones del observador que se encuentra siempre imposibilitado de contactarse directamente con su entorno. Entonces nuestra comprensión del mundo no proviene de su descubrimiento, sino de los principios utilizados para producirla. El constructivismo como un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras actividades, supone que el conocimiento es una construcción mental, resultado de la construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quiere conocer. El constructivismo es una aplicación acerca de cómo se llega a conocer, concibiendo al sujeto como un participante puramente activo, que con el apoyo de agentes mediadores establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las situaciones que se le presentan. Un elemento sustantivo de la lectura habla de las dificultades epistemológicas del constructivismo. Es aquí cuando Barreto y otros autores en 2006 citan a Bustos en 1994 y refiere lo siguiente, que hay un peligro
en tomar a la ligera los postulados del constructivismo y llamarle constructivismo a todo aquello que suene como elaboración propia, en donde solo quede como resultado un híbrido entre lo que se construye y lo que se aprende del contexto. Así también surge también el concepto epistemológico que trivializa la propuesta cognitiva, haciendo que se quede en una mera teoría sin elementos prácticos. Igualmente, ese constructivismo no es una propuesta monolítica, sino más bien una con diferentes matices, que en ocasiones llegan a estar en desacuerdo, claramente lo hemos observado a lo largo del texto, y ese desacuerdo hay que explicitar desde cuál tendencia se está hablando. Quienes hacemos constructivismo en el aula tenemos que mirar claramente desde qué postura estamos parados. Ese constructivismo no es una teoría de la enseñanza o de la instrucción, sino más bien un método original de plantear los problemas epistemológicos e intentar resolverlos. Es decir, el constructivismo será una teoría de conocimiento. Un elemento importante es hablar desde el constructivismo, desde esas estructuras cognitivas. Y es que para Piaget y otros autores que hemos venido tocando, el papel de la percepción y el lenguaje toman un valor sustantivo en la medida en que el niño o el sujeto que aprende acelera ese perfeccionamiento del intelecto a partir de esas áreas cerebrales que están involucradas de manera directa y que toman elementos desde lo simbólico, desde lo icónico, para favorecer esa teoría desde las múltiples representaciones. Hablar de los aportes al constructivismo o del constructivismo a la enseñanza tienen un valor fundante, y es que tenemos en cuenta elementos de carácter sensorial, como nos lo declaró Piaget, hablando de esas etapas de desarrollo, ¿cierto? Y cómo estas hablan de una habilidad según el momento en edad en que se encuentra el niño. Implica también entender el lenguaje como esa manifestación de fortalecer todo ese raciocinio entre el niño y todo ese elemento sustantivo que lo lleva al aprendizaje y a la complejidad de esas estructuras cognitivas para aprender. El avance en dirección al desarrollo de las estructuras cognitivas que vienen dando por los intercambios comunicativos. De ahí el valor sustantivo que se le da al lenguaje y al pensamiento. No toda la adquisición, por ende, dentro de ese constructivismo, se enfoca en la tarea, y creo que ahí toma un valor sustantivo el entender que más allá del resultado implica la construcción de proceso de ese niño o de ese sujeto que está en aprendizaje constante. Importantísimo identificar cómo esa articulación se da no solo desde lo cognitivo, sino también desde eso afectivo que toma un valor sustantivo alrededor de esas motivaciones por el aprender. Claramente no podemos dejar de hablar de constructivismo sin nombrar a Vygotsky, y cómo Vygotsky, desde esas estructuras de lenguaje y pensamiento que nos dejó aportantes, nos van a permitir también identificar elementos desde la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo real, y cómo ese sistema educativo debe proyectarse en comprender ese crecimiento infantil hacia una perspectiva que fortalezcan esos periodos cualitativos entre los escolares. Igualmente, realza los temas de la labor que cumple la educación en la transmisión de conceptos,
la tutora que lleva a cabo el docente y la valoración que hace del aprendizaje como medio social. Igualmente, no identificar exclusivamente que esa docente transmite conceptos, sino que acompaña esa conceptualización como facilitadora dentro de ese andamiaje y construcción de conocimiento entre el sujeto que aprende y esa mediación pedagógica. Esos procesos de integración colectiva a los individuos que facilitan el intercambio de ideas y proporcionan esas ayudas requeridas para el aprendizaje. Y ahí es cuando volvemos a ver ese mobiliario en el aula y el valor sustantivo que tiene esa construcción desde el colectivo. La enseñanza ha de posibilitar para Vygotsky ambientes en los cuales los estudiantes aprendan mejor en compañía de maestros y de sus iguales más diestros. Al respecto de las objeciones a la pedagogía constructivista, se declaran por los autores que, a juzgar los supuestos como verdades absolutas, se omiten vacíos acerca de cómo los alumnos construyen el conocimiento. Igual invita a una posición que debe adoptar desde el saber formativo el docente para identificar las potencialidades del sujeto. Piaget no permite, a la luz de Barreto y otros autores, establecer ni definir el campo de lo pedagógico. Intenta solucionar el interrogante acerca de la reciprocidad educativa que debe existir entre el maestro, el estudiante y el saber, con lo cual no deja claridades sobre los elementos pedagógicos vitales. Al respecto, también se piensa que Piaget establece unas fases con estructuras unitarias de pensamiento que emergen al tiempo y lo hemos logrado identificar dentro de estas diversidades que plantean las coyunturas educativas actuales, que el desarrollo no se presenta de modo simultáneo y que implica un estado provisional de madurez entre las etapas. Al respecto de las objeciones de la pedagogía constructivista, no podía faltar los planteamientos de Ausubel. Sin embargo, Barreto y otros autores plantean que hay un exceso corte racional dentro de sus planteamientos y que esto lleva a una instrucción con un marcado énfasis en la particularidad receptiva del sujeto que aprende. En contexto, Vygotsky dentro de esas objeciones, limita las explicaciones que demuestran cómo el alumno llega a ser parecido al profesor, circunstancia que hace evidente un desarrollo socialmente dirigido y cómo evita que el educando realice sus propias acciones a partir de su propia experimentación. Y otro elemento que es la carencia de unas bases sólidas que asistan a los procesos de enseñanza y la claridad en torno a los problemas que intenta resolver. Claramente aquí nos muestra cómo esa enseñanza y ese aprendizaje a la luz de diversos autores toma unas vertientes muy específicas. En perspectiva de conclusión, la validez de los elementos planteados a lo largo de la lectura ponen de manifiesto el valor superlativo de la teoría constructivista, que obedece al reconocimiento del papel activo en que el sujeto, a partir de su propia actuación cotidiana, se muestra no como un simple espectador o receptor pasivo de aprendizaje. En su lugar pone en juego estructuras cognitivas, las cuales redundan en el despliegue de habilidades en perspectiva social. Para los autores, el constructivismo es una epistemología o una teoría de aprendizaje que al siglo XXI continúa como modelo dominante que evidencia una inconsistencia de orden pedagógico, metodológico y filosófico que carece de uniformidad conceptual. Sin embargo,
Esta inconsistencia, a mi parecer, ofrece una mirada menos rígida y sugiere un criterio de apertura a lo diverso e inclusivo, característica evidente en estos tiempos.